Buenas noches, doctor. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Sí, doctor. ¿Podemos iniciar la clase, doctor? Porque estamos iniciando la grabación, igual se van incorporando los alumnos en transcurso de las horas, de los minutos. Ya, perfecto. Doctor, ¿no se escucha su audio? ¿Me confirma si se escucha ahora, por favor? Sí, doctor, ahora sí. Sí, muy buenas noches. En la sesión anterior vimos los aspectos fundamentales de la modernización de la administración pública y cómo existían unos instrumentos fundamentales diseñados para la gestión pública. Dentro de este proceso de modernización y de transformación de la administración pública, veíamos cómo están vinculados de la mano los instrumentos de gestión y cómo se había avanzado en el proceso de modernización de la administración pública a través del gobierno electrónico y la transparencia. Vimos uno de estos elementos fundamentales era el acceso a la información pública, que es parte de una de las acciones fundamentales que está vinculado al, a la estrategia del gobierno abierto. Esta estrategia de gobierno abierto plantea la posibilidad del acceso a la ciudadanía de los documentos que se producen dentro de la administración pública, que se presumen que todos son documentos de carácter público, salvo que hubiese alguna especificación en contrario. Entonces, en estas acciones de transparencia y de acceso a la información pública de gobierno abierto, teníamos en primer lugar la posibilidad de que el ciudadano, sin expresión de causa, pueda solicitar documentos que orasen dentro de la administración pública, estuviesen en poder de la administración pública. Eso por un lado, y en segundo lugar teníamos en segundo lugar teníamos la posibilidad y la facultad y la obligación, la posibilidad para el ciudadano y la obligación para las instituciones gubernamentales de publicar información para que sea accesible al ciudadano. Esta publicación que se efectúa en los repositorios, en los portales de transparencia, forma también un componente fundamental de la estrategia de gobierno abierto y la estrategia de transparencia dentro de la administración pública. Y es en ese sentido, precisamente, que vamos ahora a continuar con las presentaciones vinculadas a este tema. Entonces vimos lo que estaba ocurriendo con, con las instituciones del Estado y ahora vamos a ver hacia dónde van a transitar. Un segundo, por favor, para poder mostrarles estos aspectos. Bien, un segundo. Ahora sí. Un segundo para poder compartirle
mi pantalla. Bien. Entonces vimos que en ese contexto teníamos los elementos fundamentales que estaban vinculados a la ley de transparencia y acceso a la información pública, que teníamos que trasladar en todo este proceso los documentos, los diversos documentos de gestión que se trabajan dentro de la administración pública. Hay un portal estándar, hay una información publicarse y también se encuentra disponible para la ciudadanía. Luego, la ley de presupuesto, y en el año 2007 se estableció específicamente la incorporación de lo que ahora se denomina el presupuesto por resultados. Estas opciones del presupuesto por resultados hoy en día hacen que se evalúen a las instituciones en función de los resultados. Y luego tenemos la ley de servicio civil y las medidas de simplificación administrativas y las medidas del gobierno digital. Bien, esto es más o menos lo que tenemos a grandes rasgos en el proceso de transformación y modernización que está sufriendo la administración pública. Específicamente en lo que respecta al Poder Judicial, también este proceso se ha dado. Sin embargo, aquí vamos a encontrar notables diferencias. Una de las diferencias fundamentales es que en este proceso de modernización y transformación, la anterior ley, la ley anterior a la 27.444, la predecesora de esta ley, no hacía referencia en forma expresa a que dentro de la administración pública se encontraba el poder judicial. Vamos a ver, esto es un hito importante porque esto marca claramente una diferencia. Vamos a ver, entonces, tenemos la ley 27.444, esta es la Ley General de Procedimiento Administrativo y luego ha habido el tubo de esta ley, pero nos interesa ver específicamente la ley. Vamos a ver acá la ley 27.444, porque en esta se especifica quiénes o qué instancias están sometidas y quiénes forman parte de la administración pública. Entonces, esta connotación es importante y vamos a ver aquí la diferencia. Entonces, tenemos aquí, esta es la ley 27.444, y en su título preliminar establece sobre quiénes se va a aplicar esta ley. Y acá es el punto sumamente importante. El ámbito de aplicación de la ley. La ley indica se aplica sobre las entidades de la administración pública. Observemos acá, se aplica sobre las instituciones de la administración pública. Y para los fines de la presente ley se entenderá como entidad o entidades de la administración pública a los siguientes. Observemos acá que esto es sumamente importante porque nos va a marcar el derrotero de por qué el Poder Judicial ha tenido un proceso diferente de modernización y transformación, y vamos a ver algunas de las deficiencias también que han habido en este proceso. Entonces, aquí, a partir de la ley 27.444, se incluye al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ojo, esto es sumamente importante. Entonces, a partir de la aplicación de la ley 27.444, se incluye al Poder Judicial como parte de la administración pública. Anteriormente, las normas de menor jerarquía y las leyes
no habían incluido expresamente al Poder Judicial. Por eso el Poder Judicial tenía su propia dinámica, su propia forma de organización y su propio proceso de desarrollo de modernización o reforma. Entonces, no estaba contemplado. Sin embargo, aquí vemos con claridad que la ley considera al Poder Judicial como parte de la administración pública. Entonces, la génesis de considerar como parte de la administración pública al Poder Judicial se encuentra aquí. Y a partir de este proceso se va comenzando a alinear todas las acciones que ocurrían dentro de la administración pública. Pero ojo, entonces tenemos esto y vamos a ver la norma que antecede en la parte final. Vamos a tener la norma específica que establece la derogatoria de las normas anteriores. Entonces, aquí tenemos en la disposición complementaria, nos habla de la derogación y se deroga la ley 26.111. Se deroga el decreto supremo 0667 SC y se deroga la ley 26.111. Y el texto único ordenado de la Ley General de Procedimientos Administrativos y sus normas modificatorias y complementarias. También se deroga la norma de simplificación administrativa, la ley de simplificación administrativa y otras normas en específico. Entonces, aquí es importante identificar la génesis. Entonces, en la ley 27.444, ya el Poder Judicial forma parte de la administración pública. Ya se conceptúa y se establece en la ley. Pero vamos a ver qué ocurre con la anterior ley y con el decreto supremo 0667. Entonces, veamos acá. Cuando vemos a la ley, y vamos a la ley 26.111, vamos a ver que esta corresponde a la ley de normas generales de procedimiento administrativo, la 26.111. Entonces, aquí tenemos la ley de normas generales de procedimiento administrativo, la ley 26.111, y a su vez que modifica el decreto supremo 06 del 67. Y esta norma, que es sumamente importante, que marca el primer hito para tratar de ordenar la administración pública, observemos lo que establece, modifica las denominaciones del Reglamento General de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo 06-67 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Y también modifica una serie de artículos del Decreto Supremo. Entonces, es importante establecer o remarcar que toda modificatoria o todo proceso tiene que estar asociado necesariamente a una norma con rango de ley. Si se ha normado algo con una normativa de rango inferior, va a haber una primacía de la ley. Entonces, aquí teníamos una serie de problemas, porque cuando se trataba de implementar algo, una de las oposiciones que había es que esas disposiciones que se quieren implementar, que están sustentadas en un decreto supremo, no tienen un respaldo, no tienen la fuerza de una norma con rango de ley. Y por lo tanto, algunas disposiciones pueden cuestionarse o pueden objetarse porque pueden colisionar con algunas otras normativas o algunos otros derechos
que tienen un rango o una jerarquía superior. Y ese fue siempre el problema dentro de la administración pública. Se recurría a este principio de legalidad para frenar algunas acciones que se podrían tratar de ejecutar dentro de la administración pública. Y bueno, el primer artículo de esta norma, vamos a ampliarlo para que se pueda visualizar mejor, ¿okay? Es una norma bastante antigua, dice modificar la denominación del reglamento. El primer artículo de esta ley, recordemos que estamos en este periodo, en el periodo en el cual el gobierno del presidente Fujimori disolvió el Congreso y por lo tanto tenía todas las facultades y por eso tiene esta característica. Entonces, el artículo 1 dice modificar la denominación del reglamento de normas generales de procedimientos administrativos aprobado mediante el Decreto Supremo 06-67 por la Ley General de Procedimientos Administrativos. Antes, repito acá y noten la diferencia, modificar la denominación del reglamento de normas generales de procedimientos administrativos aprobado por decreto supremo por la ley de normas generales de procedimientos administrativos. Esta ley, la ley de normas generales de procedimientos administrativos, es la que entra en vigor cuando se aprueba este decreto ley. El segundo artículo es modificar los artículos, hay una serie de artículos, del Decreto Supremo 06-67, Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, en los términos siguientes. ¿Ok? Y aquí tenemos nuevamente dos puntos. O sea, mucha de la normativa tenía una desconexión, fueron generadas mediante decretos supremos y correspondían en realidad a actuaciones que si bien tenían una jerarquía normativa, no correspondían a una norma con rango de ley. Y ese fue siempre el gran problema dentro de la administración pública. Y luego ya tenemos el desarrollo, tenemos el artículo 2, que establece ya el desarrollo de la norma. Entonces, esas modificaciones que efectúa la presente ley rige la actuación del orden administrativo de las entidades de la administración pública. Ojo, muy importante acá, la presente ley rige la actuación del orden administrativo de las entidades de la administración pública, siempre que por leyes especiales no establezca algo distinto. O sea, esta es una norma general, pero si hubiese alguna ley específica, esa ley específica prima sobre esta norma que es de carácter general. E indica lo siguiente. En consecuencia, se aplica y acá está el punto importante, ¿a quiénes se va a aplicar? A los procesos administrativos que se siguen ante las diversas entidades de la administración pública, que resuelvan cuestiones contenciosas entre dos o más particulares, entre estos y la administración pública, o entre entidades de esta última. A los actos administrativos inherentes a las funciones propias de la administración pública, que se inician de oficio, tales como inspecciones, fiscalizaciones y otras de acción de supervisión. Los procedimientos para la enajenación, adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y los referidos al otorgamiento de concesiones para las obras de infraestructura y servicio público, a que se refiere la ley del decreto legislativo 757, Ley de Marco del Crecimiento de la Inversión Privada. Al derecho de petición consagrado en el artículo 18 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, regulado por la primera disposición complementaria del Decreto Supremo 06-67 SC. Asimismo, se aplica a los procedimientos administrativos a lo que se refiere el Decreto Legislativo 757, Ley de Crecimiento para la Inversión Privada.
así como los procedimientos tributarios, aspectos a los que se haya previsto las disposiciones específicas en las normas legales correspondientes. En ningún caso se aplica a procedimientos internos de la administración pública, destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Para los fines que se trae este artículo, la administración pública comprende, y acá está el meollo del asunto. Dice, para fines a que se contrae este artículo, la administración pública comprende a los ministerios, instituciones y organismos públicos descentralizados, gobiernos regionales, gobiernos locales, los organismos constitucionalmente autónomos y las empresas u otras entidades públicas, privadas que presten servicio público, incluidas las universidades públicas y privadas. Bien, esta definición, si vemos esta definición, contrasta con la que establece la ley 27.444 posteriormente. En estas no se incluye al Poder Judicial ni al Poder Legislativo. Y eso fue una especie de isla por la cual quedó hasta que se aprobó la ley 27.444. Entonces, recién a partir de la aprobación de la ley 27.444, se incluye al Poder Judicial y se incluye al Poder Legislativo como parte de la administración pública. Y este hecho es muy significativo, ¿por qué? Porque hasta ese momento, por un lado, estaban todas las entidades de la administración pública, del gobierno central, los sectores, los gobiernos regionales y los municipios. Las tres instancias de gobierno del Ejecutivo. Y por otra instancia estaban las instituciones del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Tenían su propia peculiaridad, su propia dinámica. Entonces, ¿qué ocurría? No había un marco, o sea, cada poder era una isla separada y las reglas para el poder judicial o para el poder legislativo eran independientes y diferentes totalmente a la que había en el Ejecutivo. Existía algunos organismos especializados entre rectores de la administración pública, pero cuando llega a Fujimori, desactiva estos organismos. Entonces, al ejecutar esa desactivación, afecta al funcionamiento de los poderes del Estado. Esta es una de las razones. Entonces, ¿por qué? Porque no había normas con rango de ley que te indicasen que todos los poderes del Estado debiesen seguir ciertas normas. Si existía. Antes existían algunos órganos rectores, como por ejemplo el INAP, que sacaba normas para regular la organización y el funcionamiento de las instituciones, daba pautas o lineamientos. Pero luego, a partir del año 93, 92 o 93, se comienzan a desactivar los sistemas administrativos dentro de la administración pública. Y cada organismo o cada entidad comenzaba a generar sus propias normas y había una ausencia de una regulación o de un ordenamiento a nivel de todo el Estado. Entonces, esta es una de las razones y que vamos a ver por qué existen notables diferencias a nivel organizacional, a nivel funcional dentro del Estado. Entonces, ya hemos identificado acá, este es un elemento clave, no está considerado el Poder Judicial, no está considerado el Poder Legislativo, y es una de las razones por las cuales vamos a encontrar una diferencia marcada en las formas de funcionamiento de las entidades.
Entonces, en esta norma no está presente en forma expresa el Poder Judicial. Cuando vemos posteriormente, en el artículo 8, establece las resoluciones que pongan fin a procedimientos administrativos podrán ser pugnadas ante el Poder Judicial mediante las acciones de contencioso administrativo. Si bien hace una mención, esto no se refiere a la estructura, al funcionamiento, sino a acciones de impugnación. Entonces, esta norma y todo lo demás que se aprueba en esta norma no hace referencia a cómo debía estructurarse y funcionar el Poder Judicial. Y aquí es una de las primeras diferencias. Entonces, toda la administración pública ha ido alineándose a ciertas normativas, a ciertas directivas, en específico, para mejorar sus procesos organizacionales. Sin embargo, el Poder Judicial no ha ido en ese mismo tren. Y vamos a encontrar ahora las diferencias. Entonces, estas diferencias, es la primera que encontramos aquí, que nos muestra las diferencias, vamos a encontrar cuando vayamos al transparencia, vamos a ir al portal principal de transparencia del Estado peruano, y acá encontramos todos los portales de transparencia. Entonces, en este lugar encontramos todos los portales de transparencia del gobierno del Perú. Y en estos podemos buscar, y acá vamos a encontrar la diferencia, podemos encontrar los portales de transparencia del gobierno, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. También vamos a encontrar los portales de transparencia de organismos autónomos, de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Con eso cubrimos todas las instancias de gobierno del Perú. Entonces, aquí quiero que comencemos a hacer, conforme lo hemos visto en la sesión anterior, vamos a comenzar a diferenciar cómo y por qué la forma de organizarse y el funcionamiento de las instituciones varía. Esta suerte de tener instituciones separadas como isla es una concepción tradicionalista que tenemos dentro de la gestión, específicamente la gestión judicial. Se dice que nuestro Poder Judicial es uno de los poderes judiciales más conservadores de toda Latinoamérica. Sigue muchas formas que incluso cuando se va al juicio oral, aún se mantienen ciertas formas que eran propias del periodo colonial. Los saludos, por ejemplo, que se rinden a los jueces, el tratamiento de su señoría, por ejemplo, forman parte de estos rezagos o esta fuerte raigambre tradicionalista que está presente en nuestro Poder Judicial. ¿Ok? Hecho esta primera aclaración, entonces vamos a ir ahora a ver las diferencias, encontrar las diferencias que tenemos con uno y otro sistema. ¿Ok? Un segundo, por favor. Vayamos entonces a primero observar qué ocurrió en el Poder Ejecutivo y las diferencias que vamos a encontrar con el Legislativo. Vamos a abrir entonces en una ventana y vamos a encontrar entonces a las instituciones. Estas son las instituciones del Ejecutivo. Podemos encontrar a cualquiera de ellas, por ejemplo, un ministerio,
tenemos diversas instituciones, tenemos ambiente, tenemos comercio exterior y así sucesivamente. Vamos a abrir una, por ejemplo, el Ministerio de Comercio y Turismo, por ejemplo. Y tenemos el portal de transparencia y vamos a ver una de las diferencias que está vinculada a los elementos de organización. Vamos a esperar unos segundos que se aperture el portal y estamos en el sitio del portal de transparencia del Ministerio de Transporte y dentro de este sitio vamos a ir hacia los documentos de planeamiento y organización, que es lo que nos interesa. Y dentro de estos documentos de planeamiento y organización vamos a buscar dos elementos. Vamos a ver aquí que tiene esta entidad su cuadro de puestos. Hacemos un clic para verificar el cuadro de puestos de la entidad y, bueno, me parece que como hemos visto en las sesiones anteriores, tenemos aquí las famosas hojas de sinceramiento. Entonces, está en tránsito de la ley del servicio civil y por eso no tiene el documento. Por eso esto es ya parte de algo que se repite dentro de la administración. Entonces, vamos a ir ahora al manual de organización y funciones. Y tenemos acá el manual de organización y funciones y tenemos el manual de organización y funciones del MINCETUR modificado el 2022. Vamos a abrir entonces este. Y tenemos el manual de organización y funciones del MINCETUR modificado mediante la resolución de secretaría del año 2022. Entonces, abrimos esta. A pesar de que existe una disposición de servir, sin embargo, se ha emitido una resolución de Secretaría General en el que se ejecuta las modificaciones. Y mediante decreto legislativo 1023 se creó la Autoridad Nacional de Servicio Civil como organismo técnico especializado de Servicio Civil y luego se establece la directiva número 02-2014 de servir normas del sistema de gestión administrativo de recursos humanos aprobada mediante resolución ejecutiva de servir. ¿Qué indica que es la unidad orgánica responsable de la gestión de recursos humanos y de la implementación de las disposiciones emitidas por servir? Luego se hace referencia a la directiva 04-2017 de servir, normas de la gestión de procesos de diseño y formación del manual de perfil de puestos, aprobada mediante resolución de presidencia ejecutiva. Establece que el perfil de puestos es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica de la misión y funciones, así como los requisitos y exigencias que se demandan para que una persona pueda ocuparse o desempeñarse en un puesto en específico. ¿Ok? Y luego se establece que en la directiva indica que procede la elaboración de perfiles de puestos no contenidos en el manual de perfil de puestos, entre otros, en los supuestos en la que la actividad pública se encuentre con resolución de inicio del proceso de implementación del nuevo régimen de servicio civil. Y aún no cuente con cuadro de puestos de la entidad aprobado por la entidad. Y luego, en base a esto, se aprueba una modificación del manual de organización y funciones. ¿Ok? Y se resuelve la incorporación del manual de organización y funciones del Ministerio de Turismo, aprobado mediante resolución el perfil de puesto de especialista
en artesanía de la Dirección de Desarrollo Artesanal del Viceministerio de Turismo, sujeto al régimen laboral del decreto 276 que se adjunta. Y se aprueba esta modificatoria. Entonces vamos a ver ahora el detalle, viendo el anexo. Y este es el detalle. Y acá tenemos que este documento, vamos a hacerle un zoom. Este documento se encuentra firmado y digitado por el jefe de la Oficina de Administración, por el de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y por la Oficina de Personal y la Oficina de Asesoría Jurídica. Entonces, acá tenemos la identificación. Este es el formato del perfil de puesto. La Dirección General de Artesanía, el especialista, el director en específico, y tenemos la misión. ¿Ok? La misión del puesto. Luego las funciones del puesto y las coordinaciones principales. Luego tenemos la específica de formación académica. Se requiere estudios a nivel universitario, estudios completos. Se requiere título o licenciatura. No se requiere habilitación ni colegiatura, según lo que está especificando, ¿no? Y cuando se ve conocimiento específico, no se especifica, por ejemplo, la exigencia de un título en específico. Dice legislación aplicada en el sector, cursos de formación, capacitación en temas vinculados al procedimiento administrativo o la gestión pública o el sector turismo. Se especifican los niveles de conocimiento, niveles de experiencia general, niveles de experiencia en el puesto en específico, y luego el nivel mínimo del puesto es un analista, y esos son los datos, ¿no? Y luego acá tiene una tabla de puntuación de funciones, y eso es más o menos lo que tiene acá. Entonces, aquí, si bien esto está apareciendo inicialmente como si fuese una modificación del MOF, en realidad este no es un MOF, sino es al manual de organización y funciones que se tiene, se le ha añadido una nueva, un nuevo puesto, pero bajo la estructura del manual de perfil de puestos. O sea, lo que estamos viendo, lo que hemos visto anteriormente, es parte de lo que corresponde a la estructura de un perfil de puestos. Este es el perfil de puestos. Esto es un poco distinto de lo que tenemos en el manual de organización y funciones. En este caso vamos a encontrar múltiples diferencias sobre este punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en el Poder Judicial? Y para entender la diferencia, la aprobación de estas normas, primero el manual de organización y funciones y luego el perfil de puestos, se hace en base a una normativa en específico. Esa normativa ha sido estándar para la administración pública. Sin embargo, en el caso específico del Poder Judicial, vamos a encontrar ciertas peculiaridades. Y eso hemos querido ir al propio portal del Poder Judicial para ver la diferencia. Entonces, vamos a abrir aquí. Podemos revisar, acá tenemos de todas las cortes superiores, tenemos de la Academia de la Magistratura,
Y vamos a ir a una de ellas, por ejemplo, vamos a ir a la Corte Superior de Cusco. Y vamos a ver aquí las peculiaridades en cuanto a la organización y a la modernización y la transformación. Entonces estamos en el portal de la transparencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Vamos a ir nuevamente a los documentos de planeamiento. Dentro de los documentos de planeamiento, hemos revisado los documentos de organización. Es muy posible que estos se encuentren en un estadio similar. Entonces vamos a ver aquí. Un segundo. Bien, estamos entrando al portal de transparencia, específicamente a la sección de planeamiento. Y aquí tenemos los documentos, el ROF, Reglamento de Organización y Funciones, y vamos a ver las características del ROF, de esta corte. Y encontramos, por ejemplo, en este Reglamento de Organización y Funciones, y que es una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿ok? Esta resolución, vamos a dar una lectura rápida para comprender. Hay un oficio que es presentado por la consejera, hay un oficio cursado a la señora consejera, presidenta de la Comisión de Implementación de Nuevas Unidades Ejecutoras, y se dice, el Poder Judicial en el marco de la ley 27.658, ley de la modernización de la gestión del Estado. Ojo, esta norma es una norma de carácter general, la ley de modernización, con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia en la prestación de servicios y priorizando y optimizando el uso de recursos públicos, dispone mediante resolución administrativa 117-2011-CE-PG, Poder Judicial, PJ, perdón, y 114-2012-CE-PJ, que las Cortes Superiores de Justicia que lo conforman operen comunidades ejecutoras. ¿Qué cosa significa que operen comunidades ejecutoras? Que todas las Cortes tienen su propio presupuesto, que todas las Cortes van a administrar su propio presupuesto. Segundo, que mediante la resolución administrativa número 214-2012-CE-PJ, modificada por resolución administrativa 338-2014-CE-PJ, se aprobó el reglamento de organización y funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan comunidades ejecutoras. Entonces, con este documento administrativo se aprobó el ROF de las Cortes. Y luego, que por resolución administrativa se modifica la 221-2017, se modifica la resolución administrativa 362-2017. Entre otras medidas, se constituyeron a distintas Cortes Superiores de Justicia del país comunidades ejecutoras a partir del 1 de enero de 2018 y enero de 2019, así como se conformó una comisión temporal de implementación encargada de proponer modificaciones y otras acciones de los documentos de gestión, seguimiento y monitoreo de nuevas unidades ejecutoras. Y luego hay un informe también de la sugerencia de racionalización de la gerencia de planificación de la gerencia del Poder Judicial, con la finalidad de determinar si las Cortes Superiores de Justicia, que en la actualidad operan comunidades ejecutoras, cuentan con el soporte normativo necesario para un desarrollo eficiente y eficaz de sus funciones. Algunos errores de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿aló?
Bien, entonces estamos indicando que este es el sustento para la aprobación del reglamento de organización y funciones de esta Corte, la Corte Superior de Justicia de Cusco. Entonces, en base a esto, a la necesidad, y que estas ya estaban funcionando como unidades ejecutoras, pero que tenían que tener una estructura de organización eficiente, entonces se genera una serie de modificaciones, por ejemplo, eliminación de una oficina distrital de apoyo a la justicia de paz, por ejemplo, o la JUP, y así sucesivamente. Entonces se van generando modificaciones, efectuar el reglamento del sistema de recursos humanos y el subsistema que lo conforma, de acuerdo a la gerencia de recursos humanos y bienestar, precisar que la unidad administrativa de finanzas de la gerencia de administración distrital cumple las funciones de la Oficina General de Administración OGA y la Dirección General de Administración. Antes había diversas denominaciones, con esto se comienza a ordenar y darle una denominación estándar o una denominación homogénea para todas las cortes. Entonces, esto es parte del proceso de modificaciones que van aprobando, y esta propuesta se aprueba el nuevo reglamento de la Corte, y esta va a operar ya como una unidad ejecutora. Esta unidad ejecutora le da más autonomía para el manejo y gestión de los recursos. Estas características de la propia conformación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es una peculiaridad también que la va a diferenciar de los demás. Entonces, esta se aprueba durante la gestión del magistrado Duberly Rodríguez, y se transcribe y se comunica. Y bueno, las disposiciones, la organización en sí, este reglamento de organización y funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan comunidades ejecutoras, se aprueba y se transcribe, y se establece aquí la estructura orgánica. Los órganos de dirección, los órganos de control y todo lo demás. Tiene esta identificación acá. ¿Ok? Entonces tienes aquí las disposiciones reglamentarias de cómo está funcionando la Corte. ¿Cuál es la estructura de la Corte? Ojo, ¿y cuál es la base legal? Y acá vamos a encontrar las diferencias con otros documentos de gestión de los demás poderes del Estado. Observemos acá. En primer lugar es el Decreto Supremo 017-93, texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias. Acá es el punto clave, porque ya vimos que teníamos la ley antecesora a la 27.444. En esa no estaba incluido el Poder Judicial. El Poder Judicial tenía su propia dinámica, no estaba considerada como dentro de la administración pública, porque se concedía a la administración pública básicamente como las instituciones que formaban parte del Poder Ejecutivo en sus diversos niveles de gobierno. Entonces no se comprendía el Poder Judicial. Es por eso que acá existe un decreto supremo de la ley orgánica, de la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley el marco de la modernización del Estado, la ley de la carrera judicial y su modificatoria, también el decreto legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programa Multianual y gestión de inversiones, y deroga la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. El decreto supremo 043-2006 que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del reglamento de organización y funciones en las entidades de la administración pública. El decreto supremo 030-2002 (DCM), el reglamento de la ley del marco de la modernización del Estado. La resolución de la Contraloría
que modifica y actualiza la resolución de la Contraloría, que aprueba la directiva denominada Directiva de los órganos de control institucional, lo cual establece normas referidas a la implementación e implantación de los órganos de control institucional en las instituciones públicas. Recordemos que hay estas normas especifican que ahora el jefe del órgano de control institucional ya no depende de la institución, sino va a reportar y depender directamente de la Contraloría General de la República. Luego tenemos las resoluciones administrativas de la Presidencia del Poder Judicial, que precisa que en el Poder Judicial la Gerencia de Administración y Finanzas, por las funciones propias de su cargo, hace las veces de la Dirección General de Administración o de la Oficina General de Administración. La resolución administrativa del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina del Control de la Magistratura. Y luego tenemos el Reglamento de Organización y Funciones de la Corte Suprema de Justicia, el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y sus modificatorias, y las resoluciones administrativas del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial. La resolución administrativa 2021-2017, que constituye unidades ejecutoras para los años fiscales 2018 y 2019. Y finalmente la resolución administrativa que crea el Distrito Judicial de la Selva Central. Toda esta normatividad permite establecer la estructura orgánica de la Corte Superior de Justicia. Entonces, con el mismo patrón se ha generado y establece estructura orgánica. Está el presidente de la Corte, la Sala Plena, el Consejo Ejecutivo Distrital y los demás órganos de gobierno. Esto lo establece el ROF que aprueba el Poder Judicial. En este caso es específico que lo aprueba la Corte, se aprueba para la Corte Superior de Cusco. Entonces, y tenemos aquí de los órganos y se establece a nivel de órganos funciones, básicamente. Entonces, esto es el sustento. Acá se especifican a nivel general las acciones. Como en ese periodo no había todavía una normativa unificada, el poder judicial, así como hemos visto este reglamento de organización y funciones, tiene también un manual de organización y funciones. Aquí tenemos. Este es el MOF de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Y aquí vamos a encontrar algunas peculiaridades y distinciones en este documento de gestión. ¿Listo? Tenemos acá el documento. Bueno, es un poco antiguo el documento, pero vamos a, bueno, la estructura es casi ilegible. Y bien, observemos acá una primera atingencia. Todo el marco de la base legal está, en primer lugar, el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego tenemos la Ley 27.444. Ojo, en la Ley 27.444 ya se considera al Poder Judicial como parte de la administración pública. Entonces,
específicamente para el tema de la ley, se considera ya como parte de la administración pública. Entonces, volvamos acá, listo. Luego tenemos la ley de marco de modernización, la ley de la carrera judicial y sus modificatorias, la ley de la justicia de paz, la Judicap, Judipaz. Y luego hay una resolución administrativa, la 654-2011 del Poder Judicial, que aprueba la directiva del proceso de transferencia de atribuciones y recursos y personal desde la sede central hacia las unidades ejecutoras del Poder Judicial. Antes, toda la estructura, todas las decisiones y la ejecución presupuestal estaba centralizada en Lima. Con estas normas se comienza a transferir gradualmente, bueno, es un proceso que duró algún tiempo, y se transfiere las funciones y la capacidad de ejecución del gasto a las Cortes Superiores de Justicia en las provincias. Y estas, las Cortes Superiores, se constituyen en unidades ejecutoras, es decir, ellos pueden administrar su presupuesto, pueden administrar y ejecutar su presupuesto. Esa es una de las características fundamentales. Antes, recordemos, todo se centralizaba en Lima. Algo parecido ha ocurrido con muchos de los organismos que formaron parte, por ejemplo, de los ministerios y han ido gradualmente pasando a los GORES, a los gobiernos regionales. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, tenía a las direcciones regionales de educación y a las unidades gestoras de educación local, ¿no? La SUGEL. Estas se han constituido en unidades ejecutoras que manejan su propio presupuesto. ¿Ok? Y depende, si bien cierto depende del pliego, tienen su propio presupuesto y administran su propio presupuesto. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, también han sacado un manual tipo de organización y funciones de los órganos jurisdiccionales penales que se han establecido con una normativa específica y el reglamento de organización y funciones del Poder Judicial. Hay otros documentos que es el cuadro de asignación de personal, que eso sí es estándar para todo el Estado, todas las instituciones, ya sea Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tienen su cuadro de asignación de personal. Entonces, todo esto conforma parte de la base legal fundamental que da sustento a la aprobación de esta norma. Pero acá vamos a ir viendo algo, un punto fundamental. Y luego dice, la resolución administrativa del Poder Judicial que aprueba el reglamento de organización y funciones de la Corte Superior de Justicia que se constituyen en unidades ejecutoras. Bien, y bueno, este es el sustento de esta aprobación. Este es el cuadro orgánico de cargos, el COG, el cuadro orgánico de cargos, que es una lista de los cargos estructurales y la dependencia jerárquica. Por ejemplo, el presidente de la Corte Superior de Cusco depende directamente del presidente del Poder Judicial, el presidente del Poder Ejecutivo, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, el asesor de la Corte depende del presidente de la Corte y así. Acá se establece el cargo y la dependencia directa. Y también está el número de orden correlativo de cargos. Esto es exclusivo, el proceso exclusivo en el Poder Judicial. Y luego tiene la hoja de funciones. En la hoja de funciones vamos a tener, esto es por cada cargo puesto. En cada cargo puesto tienes
el área o dependencia, en este caso es presidencia, y tienes el cargo. Área o dependencia, presidencia y el cargo. Cargo, presidente de corte, por ejemplo. Y acá te especifica cuáles son las funciones. Describe cuáles son las funciones, hace un listado de las funciones, luego la línea de autoridad y responsabilidad, de quién depende directamente, y luego a quién va a reportar, ¿sí? A quién reporta y sobre quiénes tiene capacidad de supervisión. Eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que tenemos aquí en el manual de organización y funciones. Y una de las primeras diferencias que vamos a encontrar es que eso es lo único que hay. Observamos, si seguimos bajando hacia la siguiente posición, vamos a encontrar otro cargo. El despacho de presidencia es el área y el cargo es asesor de corte. Y acá tenemos las funciones, nuevamente vemos las funciones, se han definido, me parece que son 11 funciones específicas. Luego tiene la línea de autoridad y responsabilidad, la dependencia directa y la supervisión directa, y luego termina. No hay más detalle. Y luego viene el siguiente cargo. Entonces, ¿qué cosa podemos observar? A diferencia de lo que hemos visto en las instituciones del Poder Ejecutivo y con las nuevas estructuras del perfil de puestos, esta, que es una fórmula antigua, vamos a encontrar notables diferencias respecto a lo que encontramos en otras instituciones. Por ejemplo, aquí está el puesto, están las funciones, las coordinaciones, y encontramos una serie de detalles sobre estudios, sobre detalles en específico, ¿no? Esas no se encuentran presentes en el manual de organización y funciones del Poder Judicial. Es entonces una de las primeras diferencias que estamos dando y que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, primera indicación. Si no tengo el detalle, en teoría, cualquier persona podría ocupar esta posición. Por ejemplo, para el cargo de analista 1, tendría la posibilidad de tener abierta las funciones. Entonces, si no hay alguna otra norma específica que me le regule, tendría abierta la posibilidad de que para el puesto de analista 1 poner a cualquier persona. Es lógico que en ciertas posiciones, por ejemplo, como el presidente de la Corte, el presidente del Poder Judicial y otras, hay algunas normas específicas dentro de la ley orgánica del Poder Judicial en las que se establecen algunos requisitos puntuales o específicos o mínimos para ocupar el cargo. Pero eso que es específico, puntual, que está en la ley orgánica del Poder Judicial, no se desglosa para todos los cargos o puestos dentro del Poder Judicial. Por eso, estos manuales que no tienen las especificaciones generan esa distorsión. En teoría, yo podría poner a cualquier persona en el Poder Judicial porque no tengo una norma en específico que me indique cuál es el perfil de puesto o de cargo
y cuáles son los requisitos mínimos que debería tener esa persona para ocupar un cargo puesto. Eso es lo que está en el Poder Judicial. Posiblemente podríamos pensar de que es algo que corresponde únicamente a esta Corte, pero si nosotros abrimos los sitios de otras cortes, vamos a encontrar que tienen la misma característica. No sé si me está escuchando, por favor, Eva. Esto es algo que puedes cotejarlo o verificarlo, si sea, te damos la opción para que puedas compartir la pantalla y que aleatoriamente puedas encontrar en el portal de transparencia. Vamos a volver acá, te voy a pasar la ruta. Acá están todas las sedes, todos los portales de transparencia de las cortes superiores a nivel de todo el Perú. Entonces, esta ruta, no sé si puedo enviar aquí. Creo que no me permite. En todo caso, puedes entrar a transparencia, www.transparencia.gov.p, y ahí vas a encontrar todos los portales de transparencia del Perú. Y ahí puedes especificar el de del Poder Judicial y te va a salir de todas las cortes. Y ahí puedes verificar esta especificación sobre lo que ocurre con el MOF dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿me confirmas, por favor, si me estás escuchando, Eva? ¿Me confirman, Eva, Beatriz? Bien, entonces, este es un punto de evaluación, un punto de reflexión. Vamos a ver otra corte para ver si eso ocurre solamente en esta o en otra corte también. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Ok. Bien, entonces, hemos visto en esta corte, que es la Corte Superior de Justicia de Cusco. Vamos a buscar otra corte para ver las características y si sigue este patrón. Y vamos a ir, por ejemplo, a la Corte de Cañete. Corte Superior de Justicia de Cañete. Es igual, estamos entrando en el portal de transparencia, transparencia.gov.p. Ahí van a encontrar todos los portales de transparencia de todas las Cortes Superiores de Justicia y podemos revisar sus documentos de gestión. Dentro de ellos, uno de los elementos fundamentales de la modernización o transformación son los instrumentos de organización. Los instrumentos de organización están aquí en planeamiento y, bueno, en este caso, en esta corte en específico, tenemos el ROF y tenemos su PAP. Solamente tenemos el presupuesto analítico de personal al 2018. Y no existe mayor información de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Entonces tienes acá la aprobación del cuadro de asignación de personal. Tienes la directiva, esta es la que indicaba, esta es la directiva del INAP, ellos están guiando por la directiva del INAP. Es una directiva muy antigua del 82, todavía no he hecho el tránsito hacia la ley de servicio civil, por eso estamos utilizando la norma anterior, y
han aprobado esta norma. Han aprobado la norma que es el PAP, el presupuesto analítico de personal. ¿Ok? Y bueno. Y tienen acá la aprobación y tienen el cuadro en específico. Acá tenemos los cuadros, las plazas, los cargos y todo lo que corresponde a esta estructura que está aquí. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que no tenemos la información actualizada, no tiene todos los documentos de gestión esta corte, y vamos a ver a otra. Vamos a ver, estamos en Cañete, vamos a buscar a otra corte, vamos a ir a la Corte de Huancavelica, Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Vamos entonces al portal de la Corte en Huancavelica y entramos al portal estándar y seleccionamos planeamiento y organización. Veamos. Ya ingresamos a la Corte y, bueno, y al parecer esta no es una unidad ejecutora. Tienes acá el ROF de las Cortes Superiores de Justicia que no operan como unidades ejecutoras. La Corte Superior de Justicia de Huancavelica nos dice que no es una unidad ejecutora. Vamos a verificar en el caso de las Cortes, podemos verificar, si queremos verificar si son unidades ejecutoras, ustedes pueden entrar a la consulta amigable del MEF y ahí pueden verificar si es una unidad ejecutora. Entonces, las Cortes Superiores de Justicia, entramos al portal entonces del MEF, un segundo, y vamos a hacer la consulta mensual de la ejecución del gasto y vamos a tratar de identificar cuáles son unidades ejecutoras. Vamos a ver los niveles de gobierno y vamos a ver gobiernos, debe estar a nivel de gobierno regional, verifiquemos por favor, gobiernos regionales, y vamos a ver las cortes. Ok, acá tenemos, y estos solamente corresponden a los gobiernos, estos corresponden a los gobiernos regionales, todo esto corresponde al GORE. Vamos a ver, por ejemplo, Huancavelica, vamos a ver ejecutoras, y tenemos acá como ejecutoras la sede central, las sugerencias, transporte, educación, por ejemplo, esta es la dirección regional, la UGEL, todas las UGELes que están aquí, todas las UGELes, y tenemos la red de salud. Y todavía no figura el Poder Judicial. Vayamos a ver a Cusco, a ver la diferencia. Por ejemplo, esta no figura Huancavelica. Y vayamos a ver a Cusco cómo está figurando. Vamos a reiniciar y vamos a ejecutar nuevamente el proceso, niveles de gobierno regional, es lo que corresponde, y luego vamos a ver gobiernos regionales, vamos a ver el pliego, y vamos a ver Cusco. Selecciono Cusco y vamos a ver unidades ejecutoras. Vamos a ver si acá aparece la corte. Tenemos acá los servicios de salud, tenemos educación, la SUGEL, y bueno, no tenemos acá.
Vamos a ver, en todo caso, vamos a reiniciar, vamos a ver niveles de gobierno, el pliego debe ser gobierno nacional, vamos a verificar en el gobierno nacional, acá tenemos el Poder Judicial. Veamos, de repente hemos estado viendo mal. Vamos a ver el Poder Judicial, vamos a ver el pliego, y vamos a ver Poder Judicial, y vamos a ver las ejecutoras. Me parece que hicimos mal la consulta porque teníamos que haber buscado específicamente dentro del pliego. Vamos a ver las ejecutoras. Acá está. Sí, ejecutamos efectivamente. La forma de buscar era a través del pliego. El pliego principal es el Poder Judicial, y acá tenemos las ejecutoras, que son las Cortes. ¿Ok? Acá está, por ejemplo, están las Cortes. Están todas las Cortes aquí. Está la Corte Superior de Justicia de Lima, La Libertad, Arequipa, acá está Cusco, está Junín, Lima Norte, Ica, Callao, Piura, Huánuco, Santa, Ancash, Cajamarca, Puno, San Martín, Ayacucho, Lima Este, Sur, Huaura, Apurímac y Ucayali. Efectivamente, en esta no figura como unidad ejecutora Huancavelica. Esa posiblemente está a cargo de Junín. Bien, vamos a ver otra, por ejemplo, Cajamarca. ¿Listo? Vayamos al portal. Ya sabemos que Huancavelica no es unidad ejecutora, y por lo tanto no tiene su manual de organización y funciones, por tener otra característica diferente. Vamos a la Corte Superior de Justicia de Ancash. Ingresamos a esta. Para verificar las características que tenemos en este caso, ¿no? Tenemos un segundo. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña para que cargue más rápido. Ya cargo. Ese es el de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Entonces vamos a ver nuevamente aquí los documentos de planeamiento. Y dentro de los documentos de planeamiento tenemos los documentos de gestión. Por ejemplo, el ROF está aquí. Y tenemos su PAP, tenemos su ROF. Y acá tenemos el manual de organización y funciones de la Corte. Este manual tenemos también el clasificador de cargos. Y tenemos el CAP. ¿Ok? Vamos a ver ahora tenemos el MOF. Vamos a ver el MOF para ver las diferencias. Y para que puedan constatar si en la estructura del reglamento de organización y funciones tiene la misma característica. Entonces, acá está, este es el documento, el manual de organización y funciones. Esta es la versión 0, no tienen completa la numeración. Es del año 2014 y corresponde a la Corte Superior de Justicia de Ancash. El documento no tiene las firmas ni los sellos de las personas que lo han autorizado, pero es una pequeña observación. Y bueno, acá tienes
tampoco tiene la resolución que lo aprueba. Y acá hace referencia a una norma, esta que la vamos a ampliar aquí. Esa es la norma fundamental. Este manual de organización y funciones se elabora en base a los lineamientos técnicos para la formulación de documentos normativos de gestión del Poder Judicial. Este es el elemento clave. Ojo aquí. Esta resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial, la 318-2013 de la Presidencia del Poder Judicial, del 14 de octubre de 2013, es una pieza clave porque todos los documentos de gestión organizacional fundamental del MOF en base a esta resolución administrativa. Entonces, ¿y qué establecía esta resolución administrativa? Establecía las pautas para la elaboración de estos documentos de gestión. Entonces, tienes el marco legal, si ves, se repite, es reiterativo, y con las especificaciones del cuadro de méritos, del manual de organización y funciones y demás documentos de gestión. Pero cuando vamos al detalle, cuando vamos a las especificaciones del cargo puesto, bueno, tienes acá el cuadro orgánico de cargos, el COC. Similar, recuerden, está el cargo estructural y la dependencia directa. Por ejemplo, el presidente de la Corte, el presidente de Corte, esta Corte Superior, depende, aquí debería ser del presidente del Poder Judicial, ¿no? El presidente de la Corte depende en realidad del presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial. O el presidente está, por ejemplo, en la posición 1, tienen que verificarla, porque no depende del mismo, sino depende del presidente de la Corte Suprema o del Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial. O sea, esta es una corrección, por ejemplo, en este cuadro. ¿Ok? Este es el cuadro orgánico de cargos. Aquí ya vemos algunas firmas, aunque no están legibles, pero son las firmas que están en el documento, ¿no? Una vez que terminan el clasificador orgánico de cargos, que están todo el personal que forma parte, recién después de eso vienen las hojas de especificación de funciones. Aquí, en estas hojas de especificación de funciones, solo se está especificando el área, el primer recuadro que tenemos aquí, que indica presidencia, ese es el cuadro del área. En el segundo dice cargo, o sea, qué cargo se está escribiendo, en este caso es el presidente de la Corte. Luego se ponen las funciones, están aquí. Luego vienen las líneas de autoridad y responsabilidad, de quién depende y a quiénes supervisa o a quiénes manda. Y luego viene el siguiente puesto. Esto es lo que van a encontrar en todas las cortes que son unidades ejecutoras. En todas las cortes solamente se define el área, el cargo, o sea, cómo se llama el cargo, y luego las funciones generales y a quién va a reportar, o conocido también como dependencia directa, y a quién va a supervisar, o a quién tiene su cargo. Ese es todo el contenido de
los MOF que ha aprobado el Poder Judicial. ¿Ok? Eso está así presente en todos. Esto a raíz de, primero, esos lineamientos que aprueba con una resolución administrativa el Poder Judicial. A raíz de eso, y también de que antes de la aprobación de la ley 27.444, no se consideraba al Poder Judicial como parte de la administración pública. Por esa costumbre, por esa normativa que había antes, el Poder Judicial comenzó a trabajar por su propio lado, bajo su propia lógica, sus propios documentos de gestión. Específicamente, esto lo vemos en los ROF y en el Manual de Organización y Funciones, que está vigente en todas las cortes. Entonces, esta es una diferencia significativa, y producto de esto también, y producto de que en el Poder Judicial en muchos casos había personal que trabajaba por muchos años, por mucho tiempo, y se ha generado una problemática vinculada a la profesionalización dentro de la administración pública. Al amparo de esta norma, muchas personas que tienen ya muchos años en el Poder Judicial y en muchos casos no han proseguido estudios, no han concluido sus estudios, sin embargo, siguen trabajando en el Poder Judicial. El tema es que mientras tengamos esta norma, estas normas aprobadas con el Manual de Organización y Funciones, tal y como está, es posible que puedan, al no especificarse, para ciertas posiciones se pueda poner a cualquier persona en ese puesto. ¿Por qué? Para que pueda haber una exigencia, tiene que haber una norma específica que apruebe los requisitos para ingresar a una posición dentro del Poder Judicial, a una plaza o un puesto dentro del Poder Judicial. Si bien es cierto, hay dentro de la ley orgánica del Poder Judicial algunas disposiciones en específico al respecto, eso es solamente para el caso de la judicatura. Entonces vamos a ver aquí la ley orgánica del Poder Judicial. Buscarla. Acá tenemos el texto único y tenemos la ley orgánica del Poder Judicial. Esta ley se aprueba en el 2014 y algunos documentos de gestión son anteriores a este. Entonces, tenemos la ley orgánica del Poder Judicial del 93 y el TUO, el texto único ordenado del Poder Judicial. Aquí, por ejemplo, en este documento, tenemos el texto único ordenado de la ley del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, aquí, en esta, un segundo, vamos a ampliarlo. La ley orgánica del Poder Judicial se aprobó por decreto supremo y decreto legislativo. Y el texto único de la ley orgánica se aprueba entonces con decreto supremo y mediante el decreto legislativo número 52, la ley del Ministerio Público. Entonces vamos a ver acá. Segundo.
Hay una serie de cambios que se formulan en esta ley. Vamos a verlo acá. Listo. Ahora sí. Esta es la resolución ministerial que aprueba, aprueba el texto único ordenado de la ley del Poder Judicial. Hay una serie de componentes aquí. Por ejemplo, acá. Vamos a ver. Acá está este texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Va a tener una serie de concordancias. Bueno, muchas de estas normas ya han cambiado, han sido modificadas. Por eso la necesidad de actualizar. Por ejemplo, y ese es el conjunto de resoluciones administrativas del Poder Judicial, ¿no? El conjunto de normas. Bien, pero ¿qué cosa establece esta ley orgánica? Vamos a ver. ¿Por qué la normativa que sacan algunos órganos especializados, por ejemplo el caso de Servir, no es aplicable al 100% sobre todas las instancias? En primer lugar, por este artículo. El Poder Judicial, en su ejercicio funcional, es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario, independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución. Entonces, si bien puede haber normas o directivas que se han aprobado, hay algunas especificaciones en las cuales el propio Poder Judicial, al amparo de su autonomía, puede determinar sus propios aspectos administrativos, económicos o disciplinarios o de carácter político. Luego, la estructura del Poder Judicial, deberes y derechos de los magistrados, los justiciables, los auxiliares jurisdiccionales, están determinados en la ley. Es decir, la ley orgánica del Poder Judicial se convierte en el pilar fundamental para determinar su estructura. Y bueno, ya vienen algunos aspectos específicos o puntuales, por ejemplo, del funcionamiento del Poder Judicial. Esos son ya especificaciones, ¿no? Pero luego tienes un aspecto, un título, en la sección segunda se establece la organización del Poder Judicial. Acá se establecen cuáles son las funciones del gobierno, los órganos encargados de administración de justicia. Y se establece órganos de carácter jurisdiccional. Por ejemplo, órganos jurisdiccionales del Poder Judicial son la Corte Suprema de Justicia de la República, las Cortes Superiores de Justicia en sus distintos distritos judiciales, los juzgados especializados y mixtos en provincias respectivamente, los juzgados de paz letrada en la ciudad de Lima o población de su sede, y los juzgados de paz. Esos son los órganos definidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y plasmados también en este texto único ordenado, ¿no? Y luego
establece la composición. ¿Ya? Todo esto está vinculado, como nos hemos indicado, a la organización. Si queremos hacer alguna modificación, alguna reestructuración, tiene que pasar necesariamente por la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. La consulta es un órgano de menor jerarquía con una normativa diferente, ¿podrá causar efecto en los cambios de la organización? No. Necesariamente se requiere que para cualquier transformación, modernización, cambios que pueda presentarse en el Poder Judicial, requiere que estos cambios estén armonizados con la ley orgánica del Poder Judicial y el texto único ordenado de la ley orgánica, necesariamente. Si no, cualquier proceso se va a caer porque no tiene un sustento normativo y jurídico. Luego establece la composición de la Corte. Esto es parte de la estructura. La Corte Suprema está integrado por 20 jueces supernumerarios, que esos son los que participan en la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, el juez supremo de la Oficina de Control de Magistratura, 2 jueces supremos integrados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, un juez supremo representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones, los demás jueces supremos e integrantes de las salas jurisdiccionales. Luego tenemos el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo a la ley puede o no ser un juez supremo titular. De ser un juez cesante o jubilado, no se le considera como parte de la Corte Suprema. ¿Ya? Esto corresponde a la composición de la Corte Suprema. Entonces, luego tenemos a las salas especializadas, según materia, tenemos aquí, y tenemos las competencias. Entonces, hay salas especializadas y también se establece algunas competencias de las salas civiles. Salas civiles, salas penales y así sucesivamente. Y se establece también niveles, ¿no? Por ejemplo, vocales supremos en las diversas salas, y luego de hacer esta identificación de todas las diversas salas que están en la Suprema, vienen las Cortes Superiores. O sea, primero están las salas supremas, que tienen una composición a nivel nacional. Estas Cortes Superiores, que están vinculados a los distritos judiciales, tienen su sede en la ciudad señalada por ley, y su competencia es el distrito judicial correspondiente. Tiene las Cortes Superiores, y esas Cortes, así como hay salas supremas, también en las Cortes Superiores hay salas especializadas de la Corte Superior, salas superiores. Igual, hay una composición, están integrados por presidente de la Corte, vocales, y así sucesivamente, vocales consejeros, etc. Todo es una estructura, ¿ya? El mismo esquema que tenías en la Corte Suprema, tienes acá en pequeña escala en la Corte Superior. Igual tienes salas civiles, tienes salas penales, salas laborales y así sucesivamente. Agrarias y otras. Familia. Y luego, aquí establece unas obligaciones de los presidentes de salas de la Corte Suprema y de las salas superiores. Acá te establecen cuáles serían las atribuciones y obligaciones.
tienes acá atribuciones y obligaciones de la sala y atribuciones y obligaciones de, eh, eh, de los vocales de la Sala Suprema y de las Cortes Superiores. Y luego ya vienen los juzgados especializados. Y bueno, tienen también su distribución a nivel territorial. ¿Okay? Todo eso es la estructura. Y todos estos son juzgados especializados. Y luego tienen los juzgados de paz letrado. ¿Ok? Acá tienen competencias de juzgados de paz. Con eso te define toda la estructura. Ahora, para la gestión establece, o sea, para la administración del Poder Judicial, todo esto corresponde un segundo. Todo esto corresponde entonces vamos a cerrar lo que estamos abriendo.
Un segundo, por favor, me confirma si me están escuchando ahora. Ok, muy bien. Entonces, como le estaba indicando, esta peculiaridad de tener su propia ley orgánica es la que le da estas facultades específicas. Un momento. Bien, entonces, esta peculiaridad de tener su propia normativa es la que le da estas peculiaridades al poder judicial. Un segundo. Voy a volver a compartir. Un momento, por favor, disculpe. Volvemos ahora sí. Ya. Entonces estamos indicando que por la propia característica del Poder Judicial, por su propia ley, muchas de las disposiciones sobre los órganos de gestión, sobre su estructura, están establecidas en la ley. En realidad, la ley orgánica del Poder Judicial es una ley bastante extensa. Al tener una ley extensa, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, entonces, a diferencia de que ocurre en otros órganos en otros poderes del Estado, en la propia ley orgánica del Poder Judicial se establecen las características, los requisitos para poder ocupar un cargo. Pero estas precisiones están referidas a los altos funcionarios del Poder Judicial. Por ejemplo, para el presidente de la Corte Suprema se requiere primero que sea elegido por los vocales supremos, por mayoría absoluta, se eligen por un periodo de 2 años, y para ser presidente de corte, entonces tiene una característica de ser electo por votación y ciertas características, ¿no? Y luego, para ser integrante de la Sala Suprema, también hay requisitos y hay características y hay una forma de elección. Y tiene toda una reglamentación específica. Entonces, hay órganos colegiados, hay órganos colegiados que van a formar, que son instancias de gobierno, por ejemplo, como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y que son elegidos por un periodo específico de tiempo. Hay funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y estas funciones y atribuciones
Y también, vamos a ver, hay otros cargos establecidos, por ejemplo, gerencia general, tiene órganos, es un órgano ejecutivo y técnico del Poder Judicial, y la designación y prerrogativas del gerente general. La gerencia general depende del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y está a cargo del gerente general, el cual tiene un mandato igual al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Su cargo tiene condición de funcionario de confianza. El gerente general asiste a las sesiones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con voz, pero sin voto, y actúa como secretario de este órgano. Así vamos a encontrar descripciones de cargos o puestos, áreas, cargos y puestos en este tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso del gerente general, establece dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial una oficina que reciba, procese y realice el seguimiento de las propuestas, sugerencias y pedidos que formule la ciudadanía con relación a los aspectos no jurisdiccionales que afecten a la administración de justicia. Estos aspectos no jurisdiccionales están vinculados con la organización, con el funcionamiento, sobre la adecuación, entre otros. Luego, la estructura. La gerencia general está integrada por una gerencia de administración y finanzas, y una gerencia de informática y una gerencia de personal y escalafón judicial. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá crear otras gerencias distintas a las antes señaladas, que dependen de la gerencia general, así como la sugerencia en consideración de las necesidades del Poder Judicial. Esto que está establecido en la ley, hay algunas normas de carácter general establecidas en otras normas. Sin embargo, al ser una norma especial, prevalece sobre la norma de carácter general. Por eso, muchas de las disposiciones son específicas y puntuales exclusivamente para el Poder Judicial, ¿no? Y bueno, y luego tienes así, igual, los presidentes de las cortes, están las características, los requisitos, cómo se van a elegir, y todo eso está plasmado en esta ley orgánica del Poder Judicial y en su texto único ordenado. Por eso, hay algunas disposiciones que son específicas que van a primar. Sin embargo, si bien es cierto que hay esta forma de redacción que está tanto en la ley como en el texto único ordenado, esto debería estar consolidado en un documento estándar que son los perfiles de puesto. El Poder Judicial aún no ha transitado, está recién en proceso de transitar al sistema del servicio civil, ¿no? Todas las instituciones de la administración pública deberían migrar a las normas del servicio civil y adecuarse y funcionar con las normas del servicio civil. Sin embargo, aún muchas entidades aún no han ejecutado el tránsito de la antigua ley hacia la ley del servicio civil. Además, tiene una peculiaridad que tienen algunos regímenes especiales o específicos para el Poder Judicial, que los hace sui generis y los hace particulares a los demás entes, organismos de la administración pública. Estas son algunas de las peculiaridades que hemos encontrado, pero definitivamente es conveniente que el Poder Judicial modernice sus documentos de gestión, los actualice y se incluya, así como hemos visto, que hay perfiles de puestos, requisitos mínimos, ciertas descripciones, eso debería estar presente en los perfiles de puesto. Actualmente, el Manual de Organización y Funciones no contiene ninguna especificación respecto a los requisitos mínimos o exigencias para ocupar un cargo o puesto. Hay que buscar en otros documentos, en otras normas, para encontrar requisitos, perfiles, exigencias, formas de designación, pero no en todos los puestos, ni en todas las posiciones en el Poder Judicial están presentes esos requisitos. No se está normando
lo referente a todos los puestos o cargos dentro del Poder Judicial, y por eso que se crean lagunas o vacíos al extremo de que se podría designar en ciertas posiciones a cualquier persona sin tener en cuenta ningún perfil en específico, ningún requisito en específico. Podría ser alguien que haya terminado la secundaria y podría ocupar esa posición. No tener esos documentos con especificaciones, con requisitos de exigencias mínimos, es un riesgo o una ventana para que se pueda abrir una caja de Pandora y poner a cualquier persona en una posición sin que realmente tenga un perfil o una formación adecuada para esa posición. Eso que antes era mucho más frecuente, que todavía tenemos rezagos dentro de la administración pública, paulatinamente se ha ido revirtiendo esa situación, esas condiciones, y ahora tenemos pues, algunos cambios que se han ido introduciendo en la administración pública, tratando de introducir algunos aspectos vinculados con la meritocracia, con la idoneidad para la designación de los funcionarios y servidores públicos. Pero, como estamos viendo, aún hay mucho camino por recorrer, aún hay instituciones, el Poder Judicial tiene en su manual de organización y funciones serias deficiencias, que si bien hay algunas otras normas que pueden contener algunos aspectos que generan precisiones para algunas posiciones, sin embargo, esto no ocurre en todas las plazas o en todos los cargos que están definidos en el manual de organización y funciones de las diversas cortes que forman parte del Poder Judicial. Bien, estos materiales, estas lecturas les vamos a compartir a través de la coordinación. Espero con esto hayamos tenido una panorámica, y una de las problemáticas definitivamente del Poder Judicial es que necesitan actualizar sus documentos de gestión, necesitan hacer las precisiones y tener los perfiles específicos de puestos en su documento, en el documento que corresponde, que es el manual de perfil de puestos en el tránsito de los documentos para adecuarlos a los nuevos instrumentos de gestión más modernos y adecuados para una gestión pública eficaz y eficiente. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto tenerlos en esta sesión. Muchas gracias. Si hubiese alguna consulta o pregunta final, podríamos absorberla por este medio. Si no, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos el miércoles.